Gracias por continuar con nosotros. Para ayer estaba prevista, ¿verdad?, la ejecución de Bernardo III en Estados Unidos. Se abre un poco la esperanza tras la suspensión de la ejecución. Va a ser sometido a un nuevo juicio y usted nos dejaba 4 escenarios. 1, que salga libre. 2, que cumpla una cantidad de años más de las que ha cumplido, además de los 15 años que ha estado privado de libertad. 3, que sea cadena perpetua. Así es. Y la 4, la peor, que se le ratifique la pena de muerte. Así es. ¿De qué va a depender, digamos, uno u otro escenario? La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha presentado sus consideraciones a los Estados Unidos y ha presentado sus consideraciones al sistema de justicia. Y ha dicho que a Bernardo se le han violentado las garantías al debido proceso. Garantías que son universales y que están reconocidas en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y que están reconocidas también en la legislación penal de Estados Unidos. Estas garantías son derecho a la defensa, derecho a la asistencia jurídica, derecho a ser juzgado en los plazos y los términos que la ley establece, derecho a interponer recursos, derecho a tener un intérprete en el proceso judicial. Todas estas garantías, según la Comisión Interamericana, se han violentado. Y la violación a estas garantías fundamentales puede implicar la declaración de nulidad del proceso, la declaración de lo que se conoce jurídicamente so pena de nulidad, es decir, todo lo actuado anteriormente no tiene validez y eso podría implicar que nuestro compatriota, nuestro hermano nicaragüense pueda salir en libertad. Ese es el mejor escenario. Ese es el mejor escenario. Sin embargo, está el otro que usted señalaba, que a lo mejor se le dicten una sentencia que implique pasar un tiempo más en la cárcel, y el tercero, la cadena perpetua, y el cuarto todavía la pena de muerte. Porque hay también de por medio un falso testimonio, ¿verdad?, que favorece a Bernardo III. A mí me parece que lo más importante aquí es lo siguiente, es lo que ha recalcado el doctor. O sea, se le ha violentado el debido proceso. Y me parece a mí que toda la lucha central va a estar encaminada ahí, en ese sentido. Aprovechar el falso testimonio del testigo, que ya lo dijo claramente, que fue obligada a testificar. También está el otro hecho de que ellos forcejearon y se disparó el arma accidentalmente. O sea, todos esos hechos tienen que involucrarse. ¿Qué es lo que significa eso? Que el falso testimonio es una nulidad, puede provocar una nulidad, y eso en cualquier parte del mundo. Ahí me parece a mí que los abogados, la defensa va a centrar toda su energía y todo su fundamento en ese aspecto. Además, aquí va a haber bastante presión a nivel internacional, a nivel de los Estados Unidos también, porque hay que tomar en cuenta lo siguiente. Los Estados Unidos que ante el mundo aparecen como los grandes defensores de derechos humanos, francamente son los que aplican la pena de muerte. Y el derecho fundamental consignado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos es el derecho a la vida, que ese es el principal derecho que hay. Y ha habido una lucha en todas partes del mundo. Los organismos de derechos humanos han estado defendiendo el derecho a la vida, han estado en contra de de la pena de muerte que se ha adoptado en muchos países. En América Latina, yo entiendo que en América los Estados Unidos y Guatemala son los que tienen la pena de muerte. En los países musulmanes existen Arabia Saudita y varios que no te puedo precisar cuáles son. Y en el Asia también, en Oceanía también. Pero la permanente lucha
en defensa del derecho de la vida. Me parece que ese es un fundamento importantísimo que hay que mantenerlo junto con la presión, porque aquí no se trata de solo Bernardo III, aquí se trata de que se termine con esa pena de muerte, que se termine con esa pena de muerte. Entonces me parece que aquí toda la presión internacional va a estar encaminada a lograr de que se demuestre que el sistema falla, porque en Estados Unidos han fallado el sistema también. O sea, han habido casos que hay condenados, inclusive fueron ejecutados, y después se demuestra que son inocentes. Sí. Ahora, en el caso de Bernardo, aparentemente no está en duda si él disparó, ¿verdad? Pero sí está en duda de si el disparo fue planificado, fue intencionado o fue producto de algún forcejeo. Eso es lo que está... Antes de continuar con los detalles de los escenarios, de lo que está ocurriendo y lo que podría ocurrir, yo quisiera dejar el mensaje de la importancia que significó la suspensión de la pena de muerte. Ocurre en pocos casos y se logró, gracias a Dios, en este caso, por la unidad del pueblo nicaragüense. Aquí hubo una concertación de acción en la defensa del derecho a la vida. Por un lado, la gestión del presidente de la República de haber enviado una carta al presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, argumentando principios de derechos humanos, como el derecho a la vida, y solicitando clemencia por Bernardo. En segundo lugar, la solicitud de la alta jerarquía de la Iglesia Católica en Nicaragua. El cardenal Brenes también envió su solicitud. La acción jurídica de la Cancillería a través del consulado en Texas, en Houston particularmente, el equipo jurídico que acompañó, el equipo de abogados que estaban con Bernardo y un grupo de activistas de derechos humanos. Es decir, esta acción concertada de nicaragüenses, de norteamericanos, de latinoamericanos, es lo que posibilitó la suspensión. El hecho de que se interpuso un recurso ante la Corte Superior Penal en ese estado y el recurso fue atendido. Las oraciones del pueblo cristiano, tanto católico como evangélico, aunado a esta acción jurídica, es lo que permitió la suspensión. Esa es una lección de país, que cuando nos unimos espiritualmente, cuando nos unimos en un solo corazón, en una sola razón, exigiendo un derecho, podemos lograr una meta. En este caso, ganamos la batalla de lograr la suspensión y ahora hay que continuar la batalla para lograr el mejor escenario para Bernardo. Yo quiero mencionarte otro elemento, y es que cuando Bernardo fue acusado, procesado y condenado, era un adolescente. Tenía 17 años. Y en todos los países miembros del Sistema de Naciones Unidas, todos los países que han firmado convenios de derechos humanos, hay un principio que no es aplicable la pena de muerte para adolescentes. No es aplicable la pena de muerte para personas menores de 18 años. Inclusive, la Corte Suprema de Estados Unidos, en base a la enmienda número 8 de la Constitución de ese país, ha dicho que es inconstitucional aplicar pena de muerte para adolescentes. Y desde el año 2005, en Estados Unidos no se ha aplicado pena de muerte para un adolescente. Si bien es cierto, Bernardo ya es una persona mayor de edad, pero cuando se le impuso la sanción, era un adolescente. Ese es un argumento importantísimo. En todos los países del mundo, los adolescentes son juzgados de manera distinta que los adultos. Solamente hay 2 países en el mundo que los adolescentes son juzgados de manera igual que los adultos: Estados Unidos y Somalia. Y el número de años de privación de libertad que lleva Bernardo es suficiente para el delito que cometió. Es decir, los adolescentes tienen 5, 6, 7, 8 años pena máxima de privación de libertad. Los países que
que están en el borde máximo son 15 años. Y ese es justamente el número de años que Bernardo tiene de estar en la penitenciaría. Así que ese es otro elemento muy importante que se podría esgrimir desde el punto de vista de derechos humanos. Doctor, ¿qué reflexión tendrían ustedes para aquel que se encuentre en el siguiente dilema? Por ejemplo, bueno, hay un reconocimiento a la vida como derecho fundamental, primario, ¿verdad?, humano, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como usted lo citaba, pero de repente hacer una defensa también apasionada, decía yo, de alguien que mató. ¿Cómo tranquilizar la conciencia en términos de asumir una posición de defensa para esta persona en virtud de ese principio versus la realidad de que también él privó de la vida a otra persona? Es que hay un hecho importante aquí, que hay que recalcar. La defensa a la vida desde el punto de vista de derechos humanos, pero no quiere decir de que estás eximiendo de cualquier culpa al acusado, en este caso a Bernardo, porque eso lo van a demostrar el equipo de defensa. Pero ¿qué es lo que hemos recalcado nosotros aquí? Yo por lo menos tengo mi opinión al respecto, de que hubo un forcejeo. Eso tiene que demostrarlo la defensa, tiene que tener sus argumentos, tiene que inclusive argumentar el falso testimonio. Hay una serie de situaciones que tienen que plantearse ahí. Uno, que era menor de edad. Eso es importantísimo también cuando se cometió ello. Y también de que hubo un forcejeo y que el arma se disparó. Todos esos argumentos son desde el punto de vista legal. O sea que aquí también hay que decirlo claramente. Así como estoy defendiendo la vida como defensor de derechos humanos, hay que defender la vida de acuerdo a los derechos, a la Declaración Universal de Derechos Humanos. Pero también hay que respetar el debido proceso. Eso es importantísimo, el debido proceso. Debido proceso. Y yo quiero recalcar algo muy importante aquí. Aquí en Nicaragua, como decía Carlos Emilio, en Nicaragua hubo una unidad, pero sobre todas las cosas yo considero que fue importantísimo esa carta que escribió el presidente de la República. Una solicitud de clemencia. Vos sabés lo que significa de que un jefe de Estado se dirija a otro jefe de Estado y que recalque esta situación. Sé que el hecho importantísimo es la solidaridad. Además, la defensa del ciudadano, que es importantísimo. Importantísimo es esto. Esto le da fortaleza, inclusive, a las solicitudes de clemencia que se estaban agitando en el mundo. Claro. Doctor Carlos Emilio. Ervin, su procurador Arkin Ortel, justicia es equilibrio. Justicia es darle a cada quien lo que corresponde. En el caso de nuestro hermano Bernardo, no se está defendiendo la ilegalidad, se está defendiendo la legalidad. Si él cometió un delito, debe de ser procesado, debe de ser sancionado y debe de cumplir con una condena penal. Si él cometió ese delito. Si él cometió ese delito, debe de ser juzgado en un proceso justo. Si él cometió ese delito, debe de ser juzgado de acuerdo a la edad que tenía en ese momento y de acuerdo a parámetros de derecho internacional. Y dentro de esos parámetros de derecho internacional puede caber cualquier sanción menos la pena de muerte. No cabe la pena de muerte porque todos los tratados internacionales de derechos humanos señalan que el derecho a la vida es inviolable y todos los organismos de derechos humanos, tanto de Naciones Unidas como los regionales,
es decir, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, han dicho que la pena de muerte debe de ser abolida. En el caso de Nicaragua, lo dice taxativamente la Constitución. En Nicaragua se respeta el derecho a la vida es inviolable y no existe pena de muerte. Esa definición está en casi todas las constituciones de América, excepto en la Constitución de Estados Unidos. Y por eso hay un clamor internacional de que Estados Unidos elimine de su sistema penal la pena de muerte. Es anacrónico, es fuera de contexto. Y no es en todos los estados, ¿verdad? No es en todos los estados. Hay 32 estados en Estados Unidos que tienen la pena de muerte. Doctor, y hay 18 estados que no tienen la pena de muerte. El proceso el estado más duro es Texas. ¿Oíste? Texas. Hay más de 500 personas que han sido ejecutadas en el estado de Texas. Ahora, el proceso, un nuevo juicio, ¿cuáles son los pasos? ¿Qué es lo que continúa ahora? En un nuevo juicio es importantísimo una asistencia jurídica de calidad, una defensa técnica equilibrada, un juicio en donde se permita presentar todos los elementos probatorios de descargo, es decir, la Fiscalía va a presentar sus elementos de cargo, tratar de demostrar la culpabilidad y la parte defensora va a tratar de demostrar la no culpabilidad de Bernardo, o el otro escenario, que si es culpable no fue un homicidio doloso, sino, como decía el subprocurador, un homicidio no intencional. Entonces, eso implica que la sanción penal es inferior. Muchísimas gracias por habernos acompañado, doctor Carlos Emilio, doctor Adolfo Jarquín Ortel. Bueno, hay una esperanza, ¿verdad? Hay una esperanza, sobre todo viendo también a la familia de Bernardo con esa esperanza de que No, pero lo importante aquí es mantener las oraciones, es pedirle a Dios. Todo esto es obra de Dios nuestro Señor. Okay. Muchas gracias por habernos acompañado. Regreso con Levi Luna desde Estados Unidos con la previa de la pelea de Ricardo Mayorga con Chase Mosley. Volvemos.